a la hora del calor, porque cada año parece que hace más calor, que vienen esas olas de calor, que no sabemos cómo afrontarlas, que sí, que no, pero bueno, ante estas temperaturas, en algunos momentos extremas, pues bien, los aragoneses se han lanzado a la búsqueda de una solución que les permita pasar las noches de verano y poder dormir recurriendo a ideas de toda la vida. Pues por una parte están los ventiladores, por otra parte los aires acondicionados, y ahí es cuando chocan. Silvia, podemos entrar en el dilema, ¿no? ¿Qué es mejor, una cosa u otra? El caso, Vanessa, buenas tardes. Es que estamos ante un auténtico boom estacional porque la venta de este tipo de aparatos ha crecido en los últimos años un 40%. Para responder a esta cuestión, al por qué se ha producido este boom y a otras que vamos a ir desgranando a lo largo de la tarde, está con nosotros hoy Jesús Aún. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo Él estáis? es miembro del clúster de la energía de Aragón. Así que vamos a empezar por ahí. ¿A qué se debe este boom? Pues creo que antes lo hablábamos y ha habido un cambio sociológico también. O sea, la percepción que del calor o del frío tenemos nuestra generación es muy diferente de la que tenían nuestros abuelos o nuestros padres. Entonces, esa búsqueda del confort térmico está llevando a que en los últimos años haya una carrera porque todas las viviendas estén bien refrigeradas en verano y bien calefactadas en invierno. Entonces aquí entra, como decís, el dilema de qué tecnología empleo para refrigerar en plena ola de calor. El tradicional aire acondicionado o el tradicional ventilador. Ahí están los dilemas y las dudas porque todo tiene ventajas e inconvenientes. Claro, pero en ese confort térmico podríamos decir que también ocupa una parte importante en ese dilema tener en cuenta nuestro bolsillo, es decir, lo que nos gastamos al final utilizando en uno u otro, ¿no, Jesús? Total. Y aquí, evidentemente, el ventilador tradicional gana. Es decir, si tu sensación de confort térmico no es muy crítica, puedes tener pues esa adaptación a usar el ventilador. Y si tienes un grado de confort térmico más de tiempos modernos, pues habrá que utilizar el aire acondicionado. Bueno, pues vamos a ver cuáles son las diferencias entre lo uno y lo otro. Y para empezar, vamos a ver un vídeo que ha preparado nuestro compañero Dani de Castro y donde vamos a empezar a adivinar en esta batalla, que tampoco es una batalla, pero bueno, entre aire acondicionado o los ventiladores, qué ventajas y qué inconvenientes tiene cada uno, porque cada uno sirve para una cosa distinta. Lo primero que hacen los expertos en climatización es aclarar términos. Hablamos de dos modelos de instalación. Por una parte tendríamos la instalación de climatización de aire acondicionado de una vivienda. Es una instalación un poquito más costosa económicamente, pero nos va a asegurar la temperatura de confort. Por otro tenemos los ventiladores, más baratos y sin necesidad de instalación. Un ventilador no es un equipo de climatización, ¿no? Muchas veces el usuario puede llegar a pensar, es que con un ventilador suplo la máquina de aire acondicionado. Eso evidentemente es incorrecto. ¿Y en la calle qué se prefiere, aire acondicionado o ventilador? Ventilador. Aire acondicionado. De ventilador. 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 Aire acondicionado. Yo ventilador grande, porque el aire acondicionado me tengo que poner chaqueta. Le pongo una cantidad y no se pasa de ahí. Ventilador siempre. Vemos que la mayoría prefieren ventilador, pero ¿qué razones dan? Primero porque hay que contribuir con el medio ambiente y segundo porque el coste de acondicionado es una pasada, tal como está la luz. Porque el aire acondicionado me va mal para la garganta. Me da mucho frío el aire acondicionado. En definitiva, lo que se recomienda es tener diferentes aparatos para diferentes situaciones. Se trata de buscar un traje a medida para cada momento del día, para cada utilización y para cada necesidad que tengamos. El aire acondicionado, su función es bajar la temperatura de una estancia. No vemos con malos ojos poner un sistema de ventilación que renueve el aire sin producir pues, un poquito una baja de temperatura que puede ser hasta insalubre, por así decirlo. Bueno, decimos que la climatización está a debate, pero luego también hablaremos del debate que hay entre compañeros de trabajo, ¿no? Y en la misma casa de qué agrados tenemos que estar, Silvia. Vamos a ver esas ventajas, desventajas, ¿no? Vamos a ir viendo ese tipo de ventajas y vamos a empezar, por ejemplo, por ver qué es lo que hacen los aragoneses cuando van a las tiendas. Nosotros estábamos aquí mismo, estábamos los tres hablando y cada uno estaba hablando en un momento dado de un tipo de refrigeración. Esto lo saben en las tiendas y nuestro compañero Imanol ha ido a enterarse. Eso es, más o menos la gente ya se ha hecho una idea en casa de lo que consume el aire acondicionado, de lo que consumen los ventiladores, pero ahora nos hemos querido venir a una tienda de electrodomésticos aquí en el centro de Zaragoza para saber si la gente a la hora de comprar uno u otro, buenas tardes Alberto, se fija en la eficiencia, en el consumo o se fija solo en el precio. A ver, mucha gente valora las dos cosas. Claro, el tema es que un ventilador, hablamos de consumos de 40 a 60 vatios,
y precios muy bajos. Un aire acondicionado son máquinas ya que gastan más, realmente enfrían y consiguen bajar temperatura, y hablamos de máquinas ya que nos vamos pues a hablar de los 400 y pico euros, que requieren de una instalación, con lo cual son máquinas ya más caras. Y consumos en torno a... Venga, grabando en... Estábamos viendo a nuestro compañero Imanol, que estaba en esa tienda de electrodomésticos, y ahora sí, vamos a poner todo sobre la mesa. Jesús, vamos a empezar. Hemos visto diferentes. Así es. Y también cómo nombraban esa eficiencia energética, A+, A. Claro, eso también es algo a tener en cuenta a la hora de elegir cómo vamos a climatizar nuestra casa. Totalmente. O sea, cuando compramos un aparato para refrigerar nuestra vivienda, sea un ventilador, un aire acondicionado, hay que tener en cuenta la potencia que tiene ese aparato y el consumo que va a tener, es decir, las horas que va a estar en funcionamiento. Entonces, la mezcla de esos factores va a dar como resultado el monto total de energía consumida y, como consecuentemente, lo que tú decías, cómo nos afecta al bolsillo. Un ventilador tiene muy poca repercusión para el bolsillo. Cuesta muy poco comprarlo y cuesta muy poco su mantenimiento porque tiene muy poca potencia. Un aire acondicionado, si es muy eficiente, puede llegar a tener un consumo bajo, pero aún así siempre será como mínimo 10 veces más o 15 veces más que un ventilador convencional, con lo cual vamos a tener una temperatura mucho más fría, pero lo vamos a estar pagando. Y luego hay que tener muy en cuenta que cada grado que tú bajas la temperatura del aire acondicionado, pues es importante que sabes que sube un 10% más del consumo, con lo cual hay que tener una temperatura lógica en esos 23 grados, 24, que son los que recomienda el IDAE, por ejemplo. Pues vamos a ir viendo un poco, vamos a entrar en materia, vamos a ver uno de los kits de la cuestión, que es el precio. Vamos a ver una animación, compañeros, en la que vamos a comparar cuánto cuestan 10 horas de funcionamiento de los tres aparatos que vamos a ir viendo. Los tenemos ahí. Para empezar, el aire acondicionado, que es un poco como lo más top de gama, lo más alto, estaríamos hablando de 500, o sea, de 19,50 al mes, siempre y cuando estuviéramos hablando de un aparato de tecnología inverter que estaría consumiendo aproximadamente 500 vatios hora. Ojo, si no es inverter, esa cifra se doblaría, hablaríamos de casi 40 euros al mes aproximadamente. A partir de ahí pasaríamos a los climatizadores evaporativos, los pingüinos, como estábamos comentando aquí, como se les conoce popularmente en la calle. Ya vemos aquí que ya baja el precio notablemente, 2,73 euros al mes, 70 vatios a la hora. Y luego nos vamos, pues como al hermano pobre, por decirlo de alguna forma, ¿no? Al ventilador, a ese ventilador de aspas giratorias de toda la vida, que es muy barato, un 1,56 euros al mes, 40 vatios a la hora de consumo. Jesús. Está bien claro, ¿no? O sea, en esta gráfica se ve claramente que la afección al bolsillo de un ventilador es prácticamente irrisoria, porque que te cueste unos 56 euros al mes es muy poco, y el ventilador y el aire acondicionado, partiendo de la base de que el que está en pantalla es un ventilador muy eficiente y con una potencia baja. Es decir, lo normal es que de ahí hacia arriba tengan potencia contratada los aires acondicionados, hay de más de 1000 vatios o incluso de 3000, ¿de acuerdo? Con lo cual, tú decías antes, ¿son compatibles? Pues sí, sí que son compatibles. O sea, es perfectamente viable que en una vivienda que se lo pueda permitir conviva el aire acondicionado y los ventiladores, porque no en toda la vivienda vamos a poder tener el aire acondicionado a tope para que toda la vivienda esté a 23 o 24 grados. Eso tendría un coste tremendo, pero sí que podemos tener la estancia principal, por ejemplo, el salón, en un momento determinado y en plena ola de calor o en pleno momento de más temperatura, el aire acondicionado, y de vez en cuando quitarlo y utilizar los ventiladores que de forma cruzada puedan mover el aire de la estancia y refrigerar pues, de una forma más eficiente para el bolsillo y en el consumo. Somos conscientes, es decir, la población estamos formados a la hora de saber elegir, porque claro, nos hablan de diferencias, de diferentes eficiencias a la hora de elegir, de potencia, de no potencia, pero a veces incluso hay dudas hasta cuál es la potencia que tenemos contratada en casa o la correcta. Así es, eso, la potencia contratada y tenerla optimizada es una de las primeras cuestiones, igual que analizar la factura y el contrato que tenemos con nuestra comercializadora de electricidad. Eso es clave para optimizar, que eso lo podemos hablar luego. Pero la potencia contratada, que es la suma de todos los electrodomésticos que podamos tener en la vivienda demandando electricidad y luego pues hacer un cálculo de cuántos de ellos conviven al mismo tiempo, eso es la potencia lógica. Evidentemente, instalar un aire acondicionado en verano, lo normal es que no
sea preciso subir la potencia contratada, a no ser que la tuvieras al mínimo, ¿de acuerdo? Bueno, pues todo este tipo de cosas son las que pregunta la gente cuando va a una tienda de electrodomésticos porque quiere instalar o bien el aire acondicionado o bien comprar un ventilador, Imanol. Eso es, pues ya lo acabamos de escuchar. La gente más o menos en casa ya se ha hecho una valoración de lo que consume más, lo que consume menos. Pero ahora nos hemos querido venir a una tienda de electrodomésticos que está en el centro de Zaragoza para preguntar, Alberto, buenas tardes, si la gente a la hora de comprar ventilador o aire acondicionado, ¿por qué lo hacen? ¿Miran el precio o miran si es eficiente o no? A ver, con el tema de los aires acondicionados y ventiladores, claro, son máquinas bastante diferentes. Un aire acondicionado son máquinas que requieren una instalación, que consiguen bajar temperatura y enfrían, pero hablamos de máquinas de los 400 euros con una instalación y consumos en torno a los 900.000 vatios. Un ventilador son aparatos de muy poco valor y aparatos que consumen 40 o 60 vatios con mucho. Entiendo entonces que por tus palabras la gente sigue apostando por el ventilador por el precio. Por el precio, sí, sí. Pero vamos por partes, ¿cuánta es la diferencia entre el precio de uno u otro? Pues hablamos de un ventilador entre 30 y 50 euros y si hablamos de aires acondicionados partimos de unos 400 euros en adelante. Claro, aquí se añade la instalación, etcétera, etcétera. Se añade la instalación, con lo cual cualquier instalación nos vamos a los 700 euros fácilmente. ¿Y a la hora de consumir cuál sería la diferencia? Un ventilador estamos hablando de consumos de 40 a 60 vatios y un aire acondicionado los consumos están en torno a 900.000 vatios, menos de lo que la gente piensa. Alberto, ¿está de moda la ecología en la sociedad? ¿La gente compra directamente ya por eficiencia o no? ¿O todavía el precio nos tira mucho, por llamarlo de alguna manera, en la sociedad? En aire acondicionado la gente pregunta por eficiencia, pero a ver, los aires acondicionados ya de por sí a los fabricantes les obligan a hacerlos eficientes, con lo cual hay pequeñas diferencias en eficiencia, pero consumos de un 5% más o menos tampoco influyen mucho, ¿eh? Alberto, sabemos que aquí en Zaragoza el verano se estira hasta casi las fiestas del Pilar, entonces podemos dejar claro el titular que se han vendido más ventiladores este verano. Sí, sí, pero como todos los años siempre se venden más ventiladores por precio únicamente. Vamos a hacer un balance, parecía que iba a ser un verano muy caluroso, al final no ha sido tanto como ha ido la venta. Empezamos muy fuerte, luego ha bajado. El previo al verano empezó muy fuerte. Yo creo que el mes de mayo, junio fue un año de más venta que otros años, pero en julio y agosto yo creo que la venta ha aflojado. No ha habido tantas olas de calor como otros años. Y volviendo a la pregunta anterior, ¿hay algún otro tipo de electrodoméstico donde la gente se fija más en la eficiencia? Por ejemplo, la lavadora, que también lleva... La gente mira mucho la eficiencia energética, pero muchas veces yo creo que no valora realmente lo que supone la eficiencia energética en un electrodoméstico. En un frigorífico tiene mucha importancia porque está encendido 24 horas al día. En una lavadora, en un lavavajillas tiene importancia relativa porque las diferencias de consumo ya son muy pocas. Alberto, pues muchas gracias por atendernos. Pues este es el titular. Compañeras, a día de hoy, en una tienda de Zaragoza, lo que más se sigue vendiendo aquí son ventiladores porque el precio es más bajo. Y claro, hablando de precio, nos fijamos también en el precio de la luz. Estábamos hablando antes, Jesús, que en agosto ha subido el precio de la luz, sí. Ha coincidido con plena ola de calor, pero es que estamos, podríamos decir, en máximos anuales de nuevo del precio de la luz. Así es, vuelve otra vez a ocupar espacios de información, pues porque la electricidad está muy cara y muy cara con respecto a otros países europeos y empieza a ser un poco preocupante, ¿no? Hay que poner el foco, como antes hablamos, no solamente en ser eficientes, en que nuestras conductas de consumo energético sean eficientes, es decir, buenos electrodomésticos, utilizarlos solo cuando hace falta, sino que nuestro contrato con la comercializadora también lo sea. Es decir, que tengamos en cada momento el precio más competitivo para que esa multiplicación entre energía consumida y cuánto te cuesta el kilovatio hora sea lo mejor para nuestro bolsillo. Es decir, ¿esto a qué se debe? La ola de calor o las sucesivas olas de calor que hemos tenido durante este verano, sobre todo en agosto, han hecho que la demanda nacional de electricidad crezca. No solamente se refrigeran los hogares, sino que los centros de trabajo también se refrigeran, con lo cual ese pico de necesidad de consumo pues, ha hecho que el precio de la electricidad suba. Hoy, por ejemplo, tenemos un precio muy alto y mañana va a bajar. ¿Por qué? Pues porque es sábado. Y los sábados y los domingos en España y en el resto de Europa baja la demanda de energía y bajan los precios. Bueno, pues esa es la teoría, esas son las normas generales que podemos aplicar de cara a reducir el consumo de la luz, pero vean ustedes que los aragoneses también tienen su propio librillo para conseguir reducir esa factura y estar bien frescos. Lo pongo, pero estos días de 45 grados. Si no, ¿qué quieres que te diga? También depende cómo te dé el sol. Pues ventilas la casa pronto y luego pues cierras las persianas y las ventanas para que no se caliente la estructura de la ventana. También es una manera de ahorrar, porque parece que no, pero la estructura de la ventana se calienta muchísimo y da mucho calor a la casa. Le ponemos poquito y si no, los ventiladores. Hemos descubierto el ventilador en la habitación, que es una gozada por la noche.
Y por el día, con 2 ventiladores cruzados en casa, da gusto. Ponerlo, quitarlo y echar las persianas, que eso se dice siempre. Si no estamos en casa, por ejemplo, apagarlo o, por ejemplo, poner el temporizador, por ejemplo, cuando nos vamos a dormir para que no gaste tanto. Bueno, pues más allá del precio, hay otro aspecto que tenemos que tener en cuenta si estamos hablando de climatización, y es que son las posibles afecciones que podemos sufrir en el caso de que estemos utilizando el aire acondicionado o el ventilador o demasiado o mal. Vamos a ir viendo a qué nos podemos exponer. Estaríamos hablando, en primer lugar, de deshidratación, también de dolor de cabeza y de problemas respiratorios, infecciones. En este sentido, tenemos que decir que el 20% de laringitis, catarros y faringitis se produce en verano. ¿Por qué llegan esas infecciones? Pues básicamente porque no se limpian los filtros que tenemos en este tipo de aparatos, así que lo que hace el aire es expandir al final todos los virus, sobre todo hongos y bacterias que se van acumulando en esos filtros. Por eso es aconsejable limpiarlos de forma regular para poder evitar este tipo de problemas. También acúfenos, pitidos en los oídos, sequedad ocular. Y no queda ahí la cosa, porque además vamos a ver otra segunda tanda de afecciones que también son bastante importantes. Por ejemplo, tendremos sequedad cutánea, mareos, ojo, contracturas musculares. Esto sucede sobre todo si tenemos la fuente de frío, ese ventilador o ese switch de aire acondicionado muy cerca de nuestro cuerpo y recibimos directamente el chorro de aire frío. También letargo, adormecimiento en un momento dado, descenso de la tolerancia al calor. Cuanto más nos acostumbramos al fresco, peor llevamos ese choque que llevamos cuando salimos a la calle y recibimos esa bofetada de aire cálido, y también incluso vómitos. Vanessa. Bueno, ahí estamos viendo algunas de las consecuencias, ¿no?, que podríamos decir, Jesús, que tiene el uso de aire acondicionado o de ventilador, pero bueno, al fin y al cabo, cuando hace calor todos queremos esa mejora en casa. Sí, pero mira, yo me quedo mucho con esas labores de mantenimiento de los aparatos de refrigeración. Es muy importante porque en esos filtros que uno mismo puede ser capaz de limpiar siguiendo las instrucciones de mantenimiento, te ahorras no solamente estas posibilidades de que haya hongos, ácaros, virus, etcétera, durmiendo en tu aire acondicionado, sino que también mejoras la eficiencia energética. O sea, mantener el aparato al 100% de su rendimiento mejora tanto la climatización como la necesidad de energía consumida, con lo cual te ahorras posibilidades de enfermedad y posibilidad de una deficiencia de uso, con lo cual todos a mantener bien los aparatos. Eso es así. Cuando estáis investigando de cara a hacer otro tipo de aparatos o bueno, pues simplemente variaciones sobre los que ya tenemos, ¿se está investigando también para evitar que se produzcan este tipo de afecciones? Sí, desde luego que sí. Mira, hay una cuestión, y es que las viviendas que se están construyendo a día de hoy, sobre todo hay muchísimos arquitectos y profesionales de la climatización trabajando por esto que se llama passive house o viviendas de consumo nulo o casi nulo. ¿Esto qué se hace? Se combinan varios factores. Por un lado, la orientación de la vivienda, los materiales de aislamiento, los materiales también internos de decoración, hasta las texturas de suelos, paredes, etcétera. Y luego se combina el uso de energías como por ejemplo la fotovoltaica, con tecnologías de más reciente instalación, como es por ejemplo la aerotermia, que combina esto sería más largo de explicar, pero en principio la aerotermia extrae del aire exterior de la vivienda la energía suficiente para transformarla o bien en refrigeración o bien en calefacción para el invierno, incluso en agua caliente sanitaria. Con eso tenemos la casa refrigerada en verano, calefactada en invierno, el agua caliente sanitaria cubierta con una tecnología que consume muy poco, que es buena para el bolsillo, buena para el medio ambiente y que además lleva a que tu vivienda sea autosuficiente prácticamente y que no dependa de esas facturas tan altas en los picos del verano o en los picos del invierno, que también siempre es noticia, sobre todo pues, con la pasada guerra de Ucrania, etcétera, que el invierno ha sido una pasada, ¿no? Eso precisamente te quería preguntar, todavía estamos en el mes de agosto, pero si echamos la vista un poco hacia adelante, nos adelantamos al futuro, ¿se puede saber cómo va a ser este invierno o todavía es pronto? A ver, la bola de cristal no existe, pero sí que existen los datos, ¿no? Y los datos, Europa está haciendo bien las tareas. ¿Cuáles son las tareas? Y es abastecerse de gas natural para pasar el invierno. Ahora mismo las reservas de gas natural de Europa están al 90%. Todo parece indicar que, salvo que no haya una gran ola de frío, que el año pasado no la hubo, pues los precios del gas natural en Europa van a estar contenidos.
estos son muy importantes porque el gas natural en Europa son los que regulan, es la tecnología que regula la calefacción de toda Europa y también la de España, con lo cual habrá que estar muy atentos, pero bueno, esperemos no sufrir un invierno muy calamitoso a nivel energético. Bueno, pues vamos a darle un paso más. Ya directamente vamos a prescindir de toda la tecnología para refrescarnos porque les vamos a presentar otro sistema. Son las plantas que evitan el calor. Además de alegrar cualquier rincón, las plantas tienen superpoderes que van más allá de lo estético. Actúan como humidificadores naturales a través de un proceso llamado transpiración. Liberan vapor de agua y aumentan la humedad. En su naturaleza lo que hacen es transpirar vapor de agua, con lo cual una planta lo que va a aportar en nuestras casas es un mayor porcentaje de agua en el ambiente, es decir, más humedad. ¿Vale? Va a refrescar muchísimo más la estancia y además de tener un ambiente mucho más fresco, va a purificar el aire, con lo cual vamos a tener un ambiente mucho más aireado y libre de toxinas en el ambiente. Ya conocen y disfrutan de sus propiedades. El hecho de tener planta verde ya refresca, puede ser. Sí, por el oxígeno supongo, sí. Se nota, sí. Siempre bueno si te vas a un parque, por ejemplo, pues estás mucho más fresco que en el asfalto. Tiene un ambiente más acogedor, siente que el ambiente es más fresco, la verdad que sí. No solo dentro de nuestros hogares. Dentro de casa se aplica a menor escala. Las plantas en casa nos van a proporcionar un ambiente más fresco y más húmedo. Y luego, por supuesto, en la calle también. Cuando salimos a la calle no tiene nada que ver caminar sobre asfalto a pleno sol que entre árboles tupidos que nos dan, aparte de sombra, un ambiente muchísimo más fresco. La NASA publicó un estudio con un ranking de las 10 plantas más purificadoras de aire y algunas ya son muy comunes en casas y oficinas. Por ejemplo, el poto, el Epipremnum malarium de toda la vida, el poto de siempre, es una planta. La drácena también. La drácena es un género de muchísimas plantas. Es una planta súper recurrente en nuestra casa, la tenemos muchísimo y es maravillosa. También encontramos la Sansevieria, que es una planta fortísima que viene bien en cualquier rincón de casa. Y hay una que es importante tener varias plantas cerca. A mayor plantas, mayor beneficio tiene, porque al final una planta única es muy poquito y se pierde en un ambiente tan seco como el clima de Zaragoza en verano. Entonces, habrá personas que se resistan a convivir con ellas. No las concibo como seres vivos, desgraciadamente. Es problema mío, pero nunca he tenido y no tengo esa costumbre. Pues ¿pasarías menos calor? Digo yo. Bueno, pues una forma más de aportarnos, Silvia, en casa. Oye, es otra forma barata también. Ellas, bueno, pues les pone su fertilizante, su agua y ya está. Sí. O sea, ¿qué más barato que esto? Vamos a hacer una cosa, antes de despedir esta mesa tan interesante. Jesús, trucos breves, por ejemplo, los 3 principales para que cuando abramos la carta de la factura de la luz no nos dé un susto. Utilizar la refrigeración que conviene a nuestra casa. ¿Cuántos metros tenemos? ¿Qué estancias son las más utilizadas? ¿Cuántos miembros somos de la familia? Y dejarnos aconsejar por un profesional para decir, este es el aparato dimensionado, no hay que comprarse ni el más caro ni el más barato, sino el justo. Luego, ver qué programa tenemos de vida, cuántas horas vamos a estar en nuestra vivienda, si vamos a estar solo nosotros o toda la familia, solo los padres o los ancianos o los niños. Y una cosa de tecnología muy barata, que tenga la capacidad de ser programado, es decir, que incluso online con el móvil pueda decir 10 minutos antes de llegar a casa encenderlo, poderlo apagar a distancia también. ¿Para qué? Para intentar evitar que durante muchas horas pueda estar un aire acondicionado encendido sin que haya nadie en casa en previsión de que vayan a llegar. Con lo cual, esas cosas hay que tenerlas en cuenta, dejarnos asesorar, utilizar la tecnología y luego, sobre todo, ir viendo cuál es nuestra sensibilidad al frío y al calor, porque hay que intentar también ser un poco resistentes, porque si no, al final nos volvemos demasiado comodones y hay que utilizar lo justo para ser eficientes. En su justa medida. Pues muchísimas gracias, Jesús, por venir un día más hasta aquí, hasta Conexión Aragón. Gracias a vosotros y encantado, y aquí me tenéis para cuando queráis. Gracias.